Ser podcast. Vaya 5, vaya 6 de enero que llevamos, vaya arranque de año que llevamos. Y para comentar esto vamos a sumar a Enrique Santiago. Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con Enrique ustedes. Santiago, diputado de Sumar, portavoz de Izquierda Unida, también vicepresidente de la Comisión de Exteriores del Congreso. ¿Sumar apoya el envío de tropas a Ucrania en los términos que hoy ha planteado el presidente? Bueno, en primer lugar, ojalá la Unión Europea active de una vez su diplomacia, porque en 4 años ya que vamos de guerra, pues hasta ahora la diplomacia europea ha brillado por su ausencia y solamente oímos hablar de iniciativas militares, lo cual ya es un problema serio porque esta guerra hay que acabarla, no hay que dedicarse a enviar tropas de un lado para otro, sino hay que acabarla, ¿no? Sobre las palabras que ha dicho el presidente del Gobierno, bueno, el presidente ha anunciado que se va a reunir la semana que viene con las fuerzas políticas. Veremos a ver qué es lo que comentan, pero obviamente nuestra posición es que cualquier fuerza de interposición o de verificación de un acuerdo de paz tiene que actuar bajo un mandato en derecho internacional y eso es un mandato de las Naciones Unidas con un acuerdo del Consejo de Seguridad. Porque eso refrenda un acuerdo que sea realmente entre ambas partes. Lo que no vamos a apoyar es enviar tropas a una guerra, a una situación de conflicto armado. Los escenarios que ha descrito el señor Macron son confusos y peligrosos. En primer lugar, el señor Macron ha hablado de una fuerza multinacional bajo la dirección de Francia y Reino Unido, no para supervisar la tregua, sino para apoyar la reconstrucción de las Fuerzas Armadas de Ucrania y respaldar la disuasión ante Rusia. Eso es una fuerza de confrontación, eso es entrar en una guerra que lo viene defendiendo el señor Macron hace tiempo y obviamente no vamos a apoyar eso. Luego también ha añadido el estudio de un mecanismo de supervisión del alto el fuego bajo liderazgo de los Estados Unidos, ha dicho, ¿no? Obviamente no vamos a apoyar entrar en ningún contingente militar bajo el liderazgo del señor Trump y de esta gente, pues que ya han visto ustedes, el señor Miller, ¿no? Que defienden que el mundo no se rige por el derecho internacional, sino por la fuerza, ¿no? Entonces, como siempre hemos defendido, España debe actuar bajo mandato de la ONU, con acuerdos de ambas partes y con fuerzas de observación, de interposición para el cumplimiento de un acuerdo. Lo que no vamos a aceptar, desde luego, es ir a una guerra. Claro, lo que dice el presidente es España solo irá ahí si hay un acuerdo de paz para garantizar la paz, pero usted me está diciendo no. Yo lo que entiendo es que lo que plantea Macron es una confrontación con Rusia, a pesar que Macron plantea una paz en Ucrania también. Yo le estoy leyendo, le he leído literalmente lo que ha publicado la prensa de las palabras del señor Macron. Un primer escenario, una fuerza multinacional bajo dirección de Francia y del Reino Unido, no de las Naciones Unidas, para apoyar la reconstrucción de las Fuerzas Armadas de Ucrania y respaldar la disuasión ante Rusia. Una fuerza de confrontación. Y Disuasión, dos, disuasión no es lo mismo, ¿no?, que confrontación. ¿O sí? Bueno, esto habrá que verlo sobre el terreno, pero desde luego disuasión no habla ni mucho menos de interposición, que son los términos de keep makers o de peacekeeper, perdón, ¿no? Eso es evidente. Y luego un mecanismo de supervisión de alto el fuego bajo el liderazgo de los Estados Unidos, que suena realmente mal, y más bajo el mandato de estos Estados Unidos, ¿no? Entonces, los parámetros están muy claros. La Carta de las Naciones Unidas es muy clara. Una fuerza de verificación de un alto el fuego, de un acuerdo bajo mandato de las Naciones Unidas y con un acuerdo del Consejo de Seguridad. Por supuesto, como en el Líbano, por ejemplo, ¿no? Como están las tropas españolas en el Líbano. No vamos a apoyar en ningún momento el envío de tropas que tengan el más mínimo riesgo de acabar confrontando en un conflicto. Y mientras que los términos no estén claros, lo que tiene que activarse es la diplomacia europea, que, insisto, en 4 años no se ha activado. Europa lo que necesita es un sistema de seguridad compartida, recuperar las instituciones de los acuerdos de Helsinki, de los acuerdos de París y dejar de jugar a las guerras en un mundo donde los Estados Unidos están poniendo el clavo en el ataúd del derecho internacional, al decir que el mundo se rige por la fuerza. Nosotros estamos sumamente preocupados porque lo que se está es enterrando el derecho internacional nacido
tras la Segunda Guerra Mundial y lo que necesitamos es multilateralismo. Cada vez que reaparece el fascismo en la historia, lo primero que hace es acabar con el derecho internacional, con las reglas de convivencia, y el fascismo siempre trae la guerra. Y la actitud del señor Trump, ustedes lo han estado comentando hace un momento, ya han visto el riesgo, el peligro que tiene, y si no, veamos lo que acaba de ocurrir en Venezuela, ¿no? También es cierto, lo decíamos, ahora vamos a Venezuela, que las cartas de Europa son las que son, pero en cualquier caso, por centrar el tema ahora en el envío, ¿usted cree que se requiere el aval del Congreso de los Diputados? Porque el presidente va a iniciar Hombre, una ronda, pero no sabemos si esto deriva en votación o no. francamente, yo creo que están ustedes yendo muy apresuradamente. El presidente lo que ha ido es a una reunión, ha escuchado unos criterios y ha dicho que va a empezar consultas. Por supuesto, el envío de un contingente militar a una guerra, lo que hay en Ucrania es una guerra, obviamente exige la aprobación del Consejo de los Diputados, del Congreso de los Diputados, por Pero él habla de un supuestísimo. escenario de paz, ¿eh? Es decir, él lo que ha comentado es, Es- y lo ha Pero defendido, de perfecto. hecho, ha dicho, igual que lo Sí, hemos sí. enviado a otros Bueno, territorios, yo también en ese exactamente. E escenario. igual que hemos enviado a otros territorios, en Líbano, se lo acabo de decir, con un acuerdo de Naciones Unidas. Las tropas españolas que actúan en el Líbano actúan bajo un mandato de Naciones Unidas. Cascos azules. Todo nuestro apoyo y todo nuestro acuerdo a actuar como fuerzas de interposición, de verificación de un acuerdo que todavía no conocemos, bajo mandato de las Naciones Unidas o al menos bajo un acuerdo de ambas partes. Los términos están bien claros. Aventuras que se le ocurran al señor Macron o que se le ocurra al Reino Unido o que se le ocurra mucho menos a los Estados Unidos, bajo ningún concepto, por supuesto, no vamos a entrar en una guerra y creo que ese es el sentimiento generalizado de toda la sociedad española. Por lo Así lo tanto, acreditan además las encuestas, vamos, claramente, desde que empezó este conflicto. por entenderlo, incluso si hubiera un acuerdo de paz entre Putin, Zelensky, Bueno, con el aval de Estados Unidos. se lo vuelvo a No, decir por tercera vez. no, es Si por hay un entender. acuerdo bueno, pues que lo he dicho 3 veces. Mire, si hay un acuerdo entre ambas partes conforme al derecho internacional y a ser posible, obviamente, con la ratificación de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, no contemplo otro escenario si hay un acuerdo entre ambas partes, que una refrendación por las Naciones Unidas y por el Consejo de Seguridad supondría un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia también, si hay un acuerdo entre ambas partes, y obviamente sería evidente que podría ser refrendado y actuarse bajo un mandato de las Naciones Unidas. La forma operativa, bueno, pues eso ya lo veremos, pero obviamente conforme a la legalidad internacional y nada de estar bajo mando de los Estados Unidos o bajo mando del Reino Unido o de Francia, bajo mandato internacional, por supuesto, de organismos multilaterales. No, usted me ha respondido 3 veces lo mismo, pero no me ha respondido todavía a la pregunta de Bueno, no sé si qué quiere que le existe. responda, dígame qué No, quiere que déjeme le acabar la responda. pregunta. Déjeme acabar Sí, la me muevo. pregunta. Es que si me deja acabar, seguro que podemos Sí, sí, avanzar. pero Le sí le dejo. preguntaba, Sí, sí. el aval del Sí, dígame. Congreso. Vamos al aval Por del Congreso. supuesto que Ahora claro. mismo, lo que tenemos encima, y usted me dice, esto es así. Antes me decía, es que si vamos a ir a la guerra. Si no tiene el aval de Naciones Unidas, si es un acuerdo entre partes, digamos que no ha pasado por Naciones Unidas, entre Trump, entre Zelensky y tal, ¿el Congreso tiene que avalar el envío de tropas a Ucrania? Siempre va a tener que avalar el envío de tropas a Ucrania, el envío de las tropas o el mantenimiento de las tropas en fuerzas de interposición. Eso siempre requiere una convalidación del Congreso de los Diputados, siempre, o una aprobación, por lo menos, ¿no? Pero eso es normal y, por supuesto, es lo que nosotros vamos a defender. Sobre Venezuela, usted ha sido crítico con la posición del gobierno, por lo menos la inicial, ha hablado de tibieza, ha hablado de ambigüedad. No sé si se da por satisfecho tras escuchar hoy al presidente en este ámbito. Es evidente que el presidente hoy ha hablado en términos muy claros y desde luego de una forma muy ajustada a lo que ha ocurrido en Venezuela, que estamos viendo que desde luego no ha sido una operación tan precisa y quirúrgica como decía el señor Trump, al menos son 80 muertos, de lo que se está hablando, y en Venezuela la normalidad va llegando poco a poco y también otra buena noticia es que van fraguándose acuerdos entre la oposición realmente existente, la que está en Venezuela, en alianza con fuerzas del gobierno, porque francamente, según se va conociendo la gravedad de la
las afectaciones, el número de muertos, pues obviamente cada vez hay más fuerzas políticas en Venezuela, no solamente el gobierno, que rechazan lo que ha ocurrido. Creo que otra noticia también muy importante ha sido, bueno, pues ya la manifestación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de que el cártel de los soles no existe. Es sorprendente, después de 32 menciones en el indictment, en el escrito de acusación al presidente Maduro de que pertenecía al cártel de los soles, hoy en el New York Times nos relatan con toda claridad que ahora el Departamento de Justicia dice que el cártel de los soles no existe. Es obvio, lo que existe, como bien decía el señor Trump, es petróleo. Y luego, bueno, pues estas declaraciones del señor Miller de que Groenlandia es para ellos, con desde luego la suma preocupación de la primera ministra de Dinamarca. Y creo que también otra noticia importante es que frente a estas amenazas a Groenlandia, a Dinamarca, a Venezuela, pero también a México, a Cuba, a Colombia, Vox y el Partido Popular siguen callados. Y el que calla, pues asiente, eso es evidente. Ante esto, ¿qué hay que hacer? Porque antes debatíamos sobre las cartas que podía jugar Europa, las que no. ¿Cómo se frena este ansia imperialista de Estados Unidos? ¿Qué cartas tiene Europa? No cabe ninguna duda de que hay que hay que reforzar el multilateralismo, ¿no? En primer lugar, Pero hay Trump no quiere. organizaciones. Por supuesto, por eso hay que reforzar el multilateralismo e intentar aislar lo más posible a los Estados Unidos. Tenemos la desgracia de que los Estados Unidos han decidido que el hemisferio occidental es su patio trasero. El hemisferio occidental, en la concepción de la estrategia de seguridad nacional de Trump, no es solo América Latina, también es Europa occidental. Ya sabemos lo que han puesto en ese acuerdo de estrategia de seguridad nacional. Sus peones son lo que llaman los partidos patriotas, los partidos de extrema derecha, que están a su servicio todos ellos, la inmensa mayoría, no todos ellos. Desde luego, la desgracia que tenemos en España es que no solamente nuestra extrema derecha, Vox, sino también el Partido Popular están claramente a su servicio, pero afortunadamente hay más de 3.500 millones de habitantes en el planeta en este momento que están organizándose en torno a alianzas multilaterales económicas, comerciales, de cooperación, políticas, y el ejemplo evidente son los BRICS, por ejemplo, pero pues, en el continente asiático pues también cada vez son mayores estos lazos, y son lazos que agrupan además a países con distintas ideologías, con distintas religiones, con distintos regímenes políticos, pero de acuerdo todos ellos en que, a pesar de lo que dice el señor Miller, el mundo no se rige por la fuerza, se rige por la ley, por el derecho, porque claro, el problema de Estados Unidos es que sus intervenciones no respetan el derecho internacional, pero es que tampoco respetan el derecho nacional. Cada vez son más congresistas, más senadores, más jueces los que en Estados Unidos advierten de la permanente ilegalidad, y es bueno recordarlo hoy. Hoy hace 5 años del asalto al Congreso por las huestes del señor Trump, cuando, bueno, pues claramente no aceptaba el veredicto de las urnas. No son demócratas, y el multilateralismo, pues lo que respeta es normas democráticas, al margen, ya insisto, esto no es un problema de ideologías, es un problema de aceptar reglas del juego en un planeta complejo, con sociedades complejas y diversas. La diversidad es buena. Lo que no podemos permitir es que estas dobles varas de medir, y lo que no podemos permitir es que haya una gente enloquecida al frente de la mayor potencia mundial que pretendan imponernos su fuerza en cualquier cuestión. Pues Enrique Santiago, diputado de Sumar, portavoz de Izquierda Unida, gracias por estar esta noche en Hora 25. Un placer, muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.